Bienvenidos a otro episodio de Seriamente Cine, un espacio donde nos gusta detenernos a mirar el cine latinoamericano con calma, con mucho cariño y con este espíritu crítico. El episodio pasado hablábamos de cómo la película de Sergio, No todos somos iguales, nos remitía inevitablemente a Y tu mamá también, esta joya de Alfonso Cuarón. Y bueno, pues aquí estamos hoy. Me acompaña nuestro queridísimo William Turner y tenemos una gran noticia que empezamos con todo el año, y es que Sergio Nolasco se incorpora a la familia de Seriamente Cine como colaborador. Así que bienvenido, Sergio, estamos felices de tenerte. ¿Cómo están? Bien, pues muchas gracias por invitarme a ser parte de este proyecto. La verdad es que la otra vez que platicamos me pareció muy rica y muy interesante la plática que tuvimos, y qué mejor poder platicar de lo que más nos gusta, que es el cine, y poder analizarlo, platicarlo y desmenuzarlo. Creo que es algo muy importante. Sí, sí, sí. Hola Mary, hola Sergio y bienvenido, ¿eh? Muchas Yo también, gracias. o sea, coincido. La plática de la vez pasada, maravillosa, y pues me emociona saber que vienen más de ese tipo de pláticas alrededor del cine. A mí también, estoy contentísima. Cuando hablé con Sergio y me dijo que se quería unir a Seriamente Cine, yo, bueno, pues vámonos con todo. Y bueno, además esta película que marcó a toda una generación, también a nosotros. Y de entrada quiero preguntaros, la primera vez que la visteis, la y tu mamá también, ¿qué sentisteis? A ver, Sergio. Pues bueno, creo que también fue como una cuestión media eh, eh, ilegal, por así decirlo, ¿no? Porque pues yo tenía creo que 12 años cuando la vi por primera vez, o 11 años. Y recuerdo que estaba en mi casa con dos de mis mejores amigos del momento, en plena adolescencia, en la mera edad de la adolescencia, y había una prima más grande que se estaba quedando en mi casa, que en su computadora tenía Amores Perros y tu mamá también, ¿no? Y ella llegó con la laptop y me dijo: les voy a dejar estas dos películas, yo me voy a ir, y cuando acabe me dicen qué les pareció, ¿no? Y en su momento creo que a mí me pareció que, sobre todo, Y tu mamá también, era una película que me mostraba algo que yo nunca había visto en una película, ¿no? Porque yo venía saliendo de una niñez en donde venía viendo pues cosas muy particulares o muy formularias, por así decirlo, ¿no? Que eso ahora lo entiendo, en ese momento no lo entendía. Y también fue que me hizo sentir pues muchas emociones por primera vez, ¿no? Creo que fue la primera vez que vi una escena erótica en mi vida, ¿no? Que en ese momento, pues a mí me pareció igual con los amigos, ¿no? Fue como algo fuera de serie, fue una sensación que sientes por primera vez, y pues no sabes por qué estás sintiendo las cosas, ¿no? Y también me causa mucha curiosidad porque también tiene algo que me pasaba con la princesita de Alfonso Cuarón, que también la vi cuando era niño y me hacía sentir cosas que no sabía por qué estaba sintiendo. Y cuando después me enteré que era la misma persona quien había hecho estas dos películas, pues me hizo todo el sentido del mundo, nada más que las iba descubriendo en el momento en el que las tenía que descubrir. Y fíjate que es que creo que el contexto más o menos es el mío es el mismo que el de Sergio, porque yo también era muy joven, o sea, cuando se estrenó en 2001, yo estaba por cumplir 14 años, yo estaba en la secundaria. Y cuando empezó a sonar por ahí que estaba Y tu mamá también en los cines, pues y mis amigos y yo hicimos hasta lo imposible por verla. Obtuvimos una copia pirata en VCD, como se estilaba antes, ¿no? Que venía la película, creo que en 2 discos, una cosa así, y pues así de que, a ver, ¿en casa de quién la vemos, no? Porque pues, sabíamos que era una película que podía contener imágenes que pues igual y hasta nos podían decir algo si la estábamos viendo. Y yo recuerdo que la primera vez que la vimos fue, pues, ese sentimiento como de los personajes no eran muy diferentes a nosotros, como que de pronto sentimos como esa como posibilidad latente de si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no chingados ahorita nos robamos el coche de los papás de alguien, nos vamos así a la chingada a Veracruz? Eh, pues sí, o sea, la escena, ¿no? O sea, esas escenas eróticas que tiene la película, pues bueno, o sea, como que sí te impresiona, como que nunca habías visto. Por eso ahorita me da risa, ¿no? Que es, beso de tres. Yo decía, en mi época, ¿saben lo que era de tres? Pues sí, a mí es una película que me marcó y fue de las que ya me enseñaba a ver el cine mexicano diferente, con esta oleada del nuevo cine mexicano de finales de los 90, ¿no? Que empieza con por ahí con Sexo, Pudor y Lágrimas, Todo el Poder y demás. Esta película definitivamente para mí fue la que más me movió la química cerebral. Sí, sin duda también marcó un antes y un después esta película, ¿no? Al igual que Amores Perros, sobre todo porque no tienen filtros. Yo justo lo que os estaba contando antes de empezar a grabar es eso, que yo también la vi, hace 1000 años, ya no me acuerdo ni cuántos tenía, pero claro, me quedé con la idea de la lujuria también, un poco de se antoja.
Exacto. Se Sí. antoja ese road trip con 2 amigos y que lo que pasa en la playa se quede en la Se queda en la playa, lo que playa. pasa en el coche, en los hostales, donde sea, se quede. O sea, claro, me quedé con esa idea y lo que os contaba, pues justo la vi antes de grabar este podcast otra vez para refrescar todo y me quedé con una sensación lo opuesta a cuando la vi hace muchísimo tiempo. Primero te quedas cuando eres adolescente, un poco más mayor, con esa idea de lujuria, porque todos estamos con esa mentalidad que tenían los protagonistas, que ahora vamos a ahondar, y ahora que ya eres una mujer hecha y derecha, como el personaje de Luisa, que también vamos a comentar y tal, lo ves y me quedé triste. Dije, ostras, qué fuerte, como que entendí el mensaje principal de la película y hace 1000 años no me había quedado con esa idea. Y además, bueno, ahora que vivo en México, también he visto mucho más reflejado a través de ese road trip muchas de las carencias del país que muestra Alfonso Cuarón. Entonces creo que para mí fue una experiencia mucho más enriquecedora. Por supuesto, siempre pasa, ¿no? Cuando ves pelis, series ya de más mayor que viste hace tiempo, cambias completamente de perspectiva, pero en este caso cambié radical de opinión y tu mamá también. También recuerdo, me había gustado mucho, es cierto, y fue de mis favoritas junto con Amores Perros de aquellas épocas, pero claro, ahora sí me quedé con una idea mucho más fuerte y más impactante y tu mamá también. Justo creo que dices algo muy importante y el reflejo de un México, de cómo estaba viviendo México en esa época es súper importante. Creo que a mí lo que más me gusta, porque digo, lo que conté pues es la primera vez que la vi, pero para mí en especial es una película eh, muy especial, ¿no? Es mi película favorita, entonces es una película que cada cierto tiempo la revisito y encuentro cosas nuevas, ¿no? Cada vez que la veo y algo que me parece muy importante y me inspira es el cómo funciona el contexto dentro de la película, que pudiera sentirse que es casi documental. Y hay muchas cosas que se roban, que se graban, que ni siquiera son extras, que sí es gente real pasando o mezclado, ¿no? Por ejemplo, hay una escena que a mí me impacta mucho, obviamente es una mezcla entre ficción y documental, pero cuando pasan por el viaducto y de repente la cámara hace un paneo y vemos un cuerpo tirado y te empiezan a contar también como estas mini historias que existen dentro del país, ¿no? Y a diferencia de Amores Perros, creo que aquí se va más lejos porque va contando no solo lo que pasa en la Ciudad de México en el viaducto, sino lo que va pasando en la carretera Ujú, y cuando pasan por el pueblo de Livo, que es justo pues como la chica con la que creció Alfonso Cuarón, que lo cuidaba y ayudaba en su casa, que después hizo Roma basado en ujú. ella, pues es muy bonito cómo se va entretejiendo toda esta narrativa y cómo coexistimos los mexicanos también, de alguna manera, ¿no? Cómo las clases coexisten y viven, y la burbuja también en la que van estos personajes, porque estos dos personajes van en una narrativa, pero yo creo que la película no va de esa narrativa, sino va también del journey que tiene Luisa hacia su destino final, ¿no? Ujú. Entonces es muy bonito ver como una extranjera, dos chicos adolescentes y un país en caos y cómo eso converge, ¿no? Entonces creo que es muy chido poder. Sí, pues de hecho creo que México estaba en plena transición política, ¿no? Tras 70 años Sí, o sea, fue de... justo Sí, la sí. época de la llegada de un partido distinto a la presidencia con Fox. Y el momento en el que sale esta película, además, es clave, o sea, como sociopolíticamente en ese sentido, porque pues va, claro que ningún problema se resolvió con la transición, o sea, incluso problemas que como el del zapatismo que Fox dijo que resolvía en 15 minutos y que hasta el día de hoy sigue vigente, o sea, para que vean el tamaño Ese de su fracaso Fox. con la promesa. Pero hay una parte en la película en el que sí trata como de enseñarnos este pasado, mucho se dice de la corta memoria histórica que a veces tiene la sociedad mexicana, y creo que lo platicamos la vez pasada, que esta parte en la que ellos van pasando y la voz en off va diciendo, y aquí fue cuando hubo una matanza de campesinos y demás, pues es como que una película que también quería traer esa conciencia, que por cierto, creo que también un dato curioso de ello es que la voz en off es Daniel Jiménez Cacho, Ujú. quien narra todos estos episodios que ocurren a manera de contexto en la misma película. Y creo que además es un momento para el cine que nos enseñaba todas esas posibilidades, porque siempre me pareció muy curioso que México no tiene una tradición de películas de road trip, ¿no? Que por lo regular es mucho de estas historias de formación de personajes jóvenes y demás.
casi no hay películas de road trip y en un lapso muy corto tuvimos una película que se llamaba De ida y vuelta, que era, ¿no? También de unos chicos que iban a, bueno, ellos estaban buscando una persona que venía como perseguida por la violencia, pero también como que lo tenían que recorrer México para esconderlo y demás. También estaba Por la Libre, Por la libre, buena. con Osvaldo Benavides, ¿no? Que tiene que ir a tirar las cenizas del abuelo a donde había nacido, una cosa por el estilo. Había otra que se llamaba Sin Retorno, que también traía como ahí de que estaban buscando a alguien que había huido y que había dejado a su familia. Entonces, de pronto empezaron a ver muchas películas de road trip y todas van de un periodo del 99 al 2002. Todas estas películas que mencioné, incluida Y tu mamá también, que es de 2001. Entonces, está padre como también hay como que hubo una pequeña tradición de road trip para, al menos para el cine mexicano. Buenísimo, no sabía eso. Pero igual justo porque era época de cambio también y de Podría más ser. liberación también, puede ser, Sí. ¿eh? No lo Sí, ahora que hablabas de datos curiosos, Will, me vino a la mente algo que me pasó el año pasado, justamente, y empecé a descubrir a un autor mexicano que se llama José Agustín, y creo que tiene un paralelismo muy grande con Alfonso Cuarón, porque José Agustín empezó este movimiento de la onda, en donde la escritura literaria dejó de ser tan coloquial como resultaba ser antes, ¿no? Él empezó a incursionar con las groserías, con el chato, el mano, el güey, con ciertas cosas que ahora representan el slang mexicano muy bien. Y resulta que, pues bueno, ahora yo estoy trabajando en la preproducción de ese documental para contar la historia de él, y resulta que Alfonso Cuarón admiraba muchísimo a José Agustín. Wow. Y yo al empezar a leer las obras de José Agustín, en específico eh, Arma Blanca, eh, pues empecé a encontrar muchísimos paralelismos en cómo contaba las historias sociopolíticas, pero también con personajes muy entrañables y cosas muy humanas. Y después, ahora que fuimos a casa de José Agustín, él ya falleció, pero fuimos con su esposa y su hijo, me mostraron uno de los guiones de Y tu mamá también. ¡Oh, qué joya! Y resulta que Alfonso Cuarón no filmó la película hasta que José Agustín le dio el visto bueno, y yo pude ver el guión, ahí después les comparto unas fotos que tomé, donde él le hacía algunas anotaciones. Entonces creo que es muy padre cómo también agarra él influencias de ciertas personas, ¿no? Porque por ahí para mí es como, wow, un cineasta que admiro muchísimo, pero también saber de dónde vienen sus influencias fue algo que me hizo entender las raíces de otra manera. Estoy impactado. José Agustín Ujú. también es de mis autores favoritos y sobre todo es un autor que siempre se le asoció con la juventud. O sea, desde que publica La Tumba con su libro de cuentos y sobre todo con el cuento de Cuál es la onda, pues, que creo que es el gran cuento de juventud de la literatura mexicana de los 60, que además él anduvo, creo que ¿cómo se llamaba esta actriz? Esta, híjole, Esta sí, esta, ¿cómo se llama? María, ¿cómo se llama? Angélica María. Angélica María, claro, anduvo, y ese cuento narra como su paso por o bueno, tal vez imaginario, ¿no? Pero como de un encuentro ahí en un motel con Angélica María, de una chava muy fresa, con un chavo que era como muy bohemio. Y esto que nos cuenta Sergio me vuela la cabeza porque me hace todo el sentido, porque sobre todo, Y tu mamá también es una película muy de desmadre, muy de amigos, y vámonos a chupar, y vamos a estar ahí en la fiesta. Eso es también parte de lo que es ser, pues de lo que se entiende como ser joven, ¿no? De la posibilidad de salir y vivir, ¿no? Que es lo que siento que te dan todas estas películas de road movie de, claro, o sea, yo también quiero ser eso y quiero tener esa experiencia, esa aventura. Bueno, claro, ya pensar en irte con una extranjera Claro. mayor que tú ya rayaba ya en lo de Lulu, ¿no? Pero pues por mientras, pues como que sí medio que fantaseabas con esa posibilidad y leer a José Agustín a veces también te da esa sensación. Pues yo me voy a anotar leer a José Agustín, porque la verdad todavía no estaba muy familiarizada con él, pero va a ser uno de mis propósitos de 2026. Uy, sí, no, y ese de lo que nos cuentas de ese documental, yo Ya, ya eso estoy anotadísimo, para sí, verlo cuando sí, salga. sí, 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 sí. y fíjate que para mí como que es muy curioso porque, bueno, esto sigue siendo un dato curioso, pero creo que lleva muy bien hacia Alfonso Cuarón. También descubrí que José Agustín, Alfonso Cuarón y Gustavo Cerati tenían algo en común, ¿no? Que tiraban el I Ching de Jung, y ahí tomaban decisiones a través de cómo hacían sus narrativas, ¿no? Entonces fue como, wow, qué curioso que tres de mis artistas favoritos tengan en común todo esto, ¿no? Entonces, es como muy padre. Y bueno, regresando un poco también a Y tu mamá también,
creo que también marca muy bien cómo funcionan las clases sociales en México, ¿no? Cómo vemos de repente a Tenoch en su casa con mucha gente de servicio, es una mansión y de repente te enteras que su papá es un político, ¿no? Y lo ves en la boda, donde justamente empieza el primer punto de cambio de la película de inflexión, que es donde aparece por primera vez ella, ¿no? Eh, Luisa, donde aparece por primera vez, pero en esa escena vemos toda la carga social y de clases sociales en México. Vemos que invitan al presidente de la República, qué influencia tienen, pero de repente hay una toma que sale súper bonita y vemos a todos los guardaespaldas, guarros, comiendo afuera en platos de plástico, ¿no? Pero también Julio llega ahí siendo un chico clase mediero, llevándose con su amigo el rico, que después se lo echa en cara, ¿no? Es como, pero te gusta venir a mis casas, ¿no? Entonces creo que también esa parte del discurso de clases sociales es algo que me vuela la cabeza dentro de la película. Sí, sí, sí. Refleja la división de clases tan fuerte que sigue habiendo en México, bueno, en América Latina en general. Pero si quieren, para poner en contexto para la gente que no haya visto la peli, cuéntanos un poco, Sergio, bueno, cuéntale a la audiencia de qué va para que entiendan un poco a estos personajes, también los actores, que bueno, yo creo que fue de las primeras películas de Gael García Bernal y de Diego Luna, o la primera, vamos, estaban más chavitos. Y bueno, mi querida Maribel Verdú, Sí, claro. a la que adoro Que también. estaba joven, tenía 31 años, me parece, cuando hizo Tu E- mamá también. O Era sea, más grande joven no era. era más joven que yo. Hoy. Y que yo, Sí, tal cual. Pues bueno, creo que en contexto la película va de dos adolescentes que por alguna causa en específico coinciden con esta mujer mayor que ellos. Yo me atrevería a decir 10 años mayor que ellos a lo mejor. eh, y pues en su momento y como en su calentura y en esta vivacidad de adolescentes, pues ven la oportunidad en donde ella es vulnerable, ¿no? Pues para invitarla a un lugar que no existe, ¿no? Técnicamente ellos creen que no existe este lugar a donde van a ir, entonces se planean todo un viaje, un road trip para llevarla a conocer esta playa, que es Boca de Ángel, sí era Boca del Ángel. Boca del Cielo. Boca del Cielo, ¿no? Para llevarla a Boca del Cielo. Y pues bueno, se envuelven en un montón de dinámicas eh, de celos entre amigos, porque pues también empieza a haber ahí cosas entre los dos, y creo que al final es una película completamente entrañable, que también nos habla de muchas cosas más allá de lo que se creía a lo mejor a simple vista. Creo que es una película que toca los temas de la muerte también, ¿no? De cómo es la vida y cómo hay gente que podría estar viviendo cosas que parecieran ser muy complicadas, pero a lo mejor la persona que está al lado de ti está viviendo algo mucho más complejo, ¿no? Entonces creo que es una película con una coralidad enorme, pero en pocas palabras, digamos que si lo pusiéramos de manera coloquial, son dos adolescentes calientes que se van con una española a la playa. Pero tiene un entretejido coral que vale la pena ahondar. Sí, 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 está Julio Zapata, ¿no? Es Gael García Bernal y luego Tenoch y Turbide, que es Diego Luna, y bueno, Maribel Verdú, Luisa Cortés, que aquí Luisa Cortés. también justo estábamos hablando de esta diferencia de clases de México y demás, y bueno, Tenoch, el personaje, representa el México de clase alta, ¿no? Que cree ser rebelde, pero que nunca deja de estar protegido, y él actúa siempre, no mide sus consecuencias ni nada porque está bajo esta burbuja de el privilegio. Como comentaban, su padre es un político corrupto, para variar, no nos sorprende, y bueno, es un personaje muy impulsivo, dominante, celoso, y también tiene este machismo que no es explícito per se, es bastante estructural, y también, como en tu película, ¿no, Sergio? Está normalizado que ni siquiera lo ve. Bueno, eso tanto el personaje de Gael como Julio como Tenoch, y me encantó la actuación que yo no sé, yo pensé que ya eran muy amigos cuando hicieron esta película, porque la química entre Diego Luna y Gael García Bernal traspasa la pantalla, y me encanta cómo interpretan a estos personajes desde una naturalidad, desde esta inconsciencia, y no son malos, sino que son producto ambos de un sistema. Y luego Julio es lo opuesto, viene de una clase media-baja que aspira a pertenecer a esta clase alta, pero como que no sabe cómo hacerlo, entonces está todo el rato tratando de sorprender a su amigo, siendo también muy masculino, compitiendo todo el rato quién liga más, quién sabe más, quién domina la situación, pero justo como que
Gael García Bernal logra que este personaje sea vulnerable, pero no victimiza. Y esto me encantó porque ninguno de los personajes está victimizado. Entonces también los vemos equivocarse, desear mal. Son personajes que están atravesados por esta fragilidad masculina que luego se transforma como en una agresión más pasiva. Y bueno, y luego está Luisa, que fue mi personaje favorito, no porque Maribel Verdú sea de unas actrices que más admiro y que sea española, by the way, pero la verdad es que creo que el personaje de Luisa en esta película es la columna vertebral, porque como comentaban, cuando la vimos hace años, podría ser ella, bueno, una fantasía sexual, pero es verdad que no. La película juega con esa expectativa al inicio, pero es el personaje más consciente de todos, precisamente porque ella ya sabe que no hay un futuro. Entonces me encanta cómo representa el presente, cómo vive intensamente porque no tiene tiempo para otra cosa y cómo desnuda poco a poco en este road trip esas contradicciones de Julio y Tenoch sin juzgarlos, sino que los está viendo todo el rato. Eso me encantó y si quieren ahora profundizamos un poco más en ello porque hay varias escenas que a mí también me impactaron y que ya las tengo aquí tatuadas en mi piel, igual que diálogos. A mí, en cuanto a los personajes, creo que siempre me gustó que Julio, a pesar de que no tenía la posición socioeconómica de Tenoch, se me hace un personaje más libre. Como que la clase alta que retratan en esa política está es como muy obtusa, muy cerrada, y sin embargo, a pesar de que tal vez Julio no tenga esos recursos, me parecía que él era un personaje más libre, ¿no? Que era con lo que en esa época conocíamos como Pandroso de Coyoacán, ¿no? Que era un poco como de que sí es como más alternativillo y todo, pero no era necesariamente alguien que viviera, que fuera un indigente, ¿no? Venía de una familia, como bien dicen, clase media, con todas las ventajas y dificultades que trae estar en esa clase política. Y el personaje de Maribel Verdú de Luisa me gustaba porque como ella estaba muy clara de cuál era su desenlace, se desenvuelve por la película sin pensar en las consecuencias. O sea, ella le da un poco igual si lo que ella hace termina arruinando la amistad o no de ellos o reforzando la amistad, le da un poco igual todo, o sea, ella ya sabe hacia dónde se dirige. Creo que yo no había pensado en si tenía personajes favoritos de la película, pero yo creo que si la volvería a ver, yo creo que también me inclinaría más hacia Maribel, porque me gusta que ella siempre tuvo el control de la situación. O Ujú. sea, siento que hasta de alguna manera hasta los manipula para hacer lo que Justo. ella siempre quiso hacer, y me parece maravilloso. A mí también me encantó eso de cómo los manipula y cómo así, con un tono muy tranquilo, muy pacífico, les va soltando preguntas así de, ¿y por qué compiten tanto ustedes dos? ¿Desde cuándo son amigos? ¿Sabes? Sí. Y siempre está arriba de la situación. Y creo que también esa es una de las técnicas de dirección de Alfonso, que él lo que hace es que utiliza cosas de información que sus personajes no saben unos de los otros, ¿no? Entonces eso lo usa para darles como esta dinámica, ¿no? Por ejemplo, yo me podría imaginar que Maribel sabía cosas de estos chicos sin que ellos supieran, ¿no? O viceversa. Entonces creo que era como algo que hacía que la química entre ellos pudiera funcionar también. Y también pues que ella viene de una huella de dolor tremenda, ¿no? Viene pasando por cosas dificilísimas en su vida, entonces como que también siento que la película tiene estos claroscuros donde también viene estas escenas donde ella se rompe, me parece que son de lo mejor plasmado en un drama, ¿no? Porque sí, muchas veces vemos a gente llorando en una película, pero que te transmita también a través del lente y el lenguaje cinematográfico que maneja junto al Chivo Lubeski, me parece brutal, ¿no? La manera en la que esto es retratado. Y también creo que realmente la relación entre ellos eh, sí te lleva a que sientas que los dos personajes son súper amigos y son súper compas porque son los charolastras y tienen su manifiesto y que chingue su madre la América, pero creo que muy en el fondo ellos ya saben que su relación está rota porque los dos se engañaron a sí mismos poniéndose el cuerno con las novias del uno del otro. Entonces creo que ellos mismos por dentro saben que esa relación ya está fracturada, solo era cuestión de tiempo y Maribel es la que los pone y los enfrenta, ¿no? Porque también las escenas de sexo que hay en la película resultan completamente incómodas. Los chicos duran 5 segundos y ella no tiene absolutamente nada de placer, ¿no? Entonces creo que también ahora lo veo desde el lado de la incomodidad
esas escenas son incómodas y ya no tan sensuales como parecían antes, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, es que es verdad, justo es lo que decía Will, o sea, ella los manipula para que ellos dos sean honestos consigo mismos, porque con esta capa del machito mexicano, en verdad se están mintiendo a ellos mismos y ella los caló desde el primer momento. Perdón, aquí vamos a dar spoilers, esta peli ya tiene un montón de años, o sea, Sí. digo, no está Sí. mal si damos algún spoiler, pero ¿se acuerdan justo cuando los dos hacen esa confesión? Que primero el personaje de Tenoch arde en cólera con Julio, de pinche pendejo, cabrón, y lo disfrutaste y con mi novia y tal. Y luego Julio ya pierde los estribos cuando también se entera que Tenoch se acostó con su novia y todo esto. Tanto es así que le pegó un empujón, ¿se acuerdan? A Luisa cuando A se para Luisa. el coche y le pega un empujón y ahí ella arde, les dijo sus verdades y termina diciéndoles, lo que ustedes quieren es besarse entre ustedes y ya está. O sea, Y sí, o sea, la tía los tenía calados desde el minuto 1, Y, ¿sabes? y, y en ese entonces, por esas reacciones que tenía Luisa también me hacían sentir como de, wow, no sé, es que estaban con una mujer muy sabia y muy experimentada y todo. E insisto, cuando ahora veo las edades de los personajes, digo, bueno, evidentemente a los 19 20 que tenían los charolastras, pues bueno, ¿qué sabe uno de la vida? Pero igual, y digo, comparado con una persona que le lleva 10 años, obvio sabe más, pero tampoco sabe tanto más de la vida una persona de 30 años en Sí, ese. ¿no? Pero, y me impresiona cómo para cuando yo la vi, todo me parecía una revelación, me parecían momentos de sabiduría, de crecimiento, y creo que eso es lo padre que tenía ese tipo de cine, que el cine era una posibilidad en ese entonces, veíamos el cine de una manera muy distinta, se sentía mucho más honesto, nada se sentía pasado por TikTok, era una película que yo estaba pensando hace un rato, si hoy se podría hacer una película como Y tu mamá también, de nueva cuenta, con ese tono, con ese todo, uf, yo creo que varios se la pensarían 2 veces antes de hacerlo. Lo que me gusta es que era tanto la opción de poderlo hacer y de contar lo que uno quería sin preocuparse tanto por esas cosas que más me gusta Y tu mamá también, y agradezco que exista. Sí, sí, yo también agradezco que exista por eso, porque no hay filtros. Y hablando de eso, uno de los datos curiosos que yo leí es que no tienen maquillaje los actores. Justo que Alfonso Cuarón quiso que lucieran tal cual son con todas sus imperfecciones. Y yo creo que hoy en día sería muy difícil. Quizá los hombres, ok, pero que una mujer te diga, actriz, de no, a mí no me maquilles nada para una película, lo veo complicado. O sea, y no por mala onda, pero Porque además los escenarios de la película, que son difíciles, de que van hacia una playa y todo, o sea, yo recuerdo que nada más de verla, o sea, sí sientes que la ropa se te pega, que también estás todo sí. brilloso. O sea, qué difícil habrá sido también para la misma producción evitar, ¿no? Así todo, que parecían así de que el sudor en la cara y todo. Pero te da esa sensación de realidad, ¿no? O sea, insisto, hay momentos en los que uno se siente un boyerista, o sea, siente que de verdad está Ujú. viendo una escena de la vida real. Sí, es lo que me encanta de esa película, justo lo que dices, Will, como esta naturalidad y unado a lo que dices tú también, Mary, de que no tuviera el maquillaje, me parece una de las decisiones más inteligentes que no es como, ay, qué bonita foto, tal, creo que es como el compuesto de todos estos elementos que hace que parezca, como dices, que estás viéndolos o estás sintiéndolo, ¿no? Y pues también recuerdo haber visto en el making of que cuando fueron a la playa, pues también, o sea, era como un crew no tan grande como normalmente podría ser, y también ahí veías como la convivencia también entre todos, entonces creo que también eso hizo que la vibra, también fuera de road trip para el crew, ¿no? Entonces eso también se iba sintiendo que iban descubriendo como todo esto juntos, y eso me gusta muchísimo también como de la película, y creo que es algo que tiene mucho Alfonso Cuarón, que para él esta película fue un parteaguas de encontrar su voz, porque él venía de hacer ya, obviamente solo con tu pareja, que fue su primera película, que ya tenía como un sello, pero después venía de hacer La Princesita y un par de películas
increíbles, pero que ya tenían un tinte de estudio, ¿no? Y él y el Chivo dijeron, no, queremos hacer algo que sea totalmente diferente. Y fue que regresaron a México con Jorge Vergara, justamente, que fue el productor, bueno, fue el dueño de las Chivas, A ¿no? las Chivas. Falleció hace poco, pero fue el productor ejecutivo, ¿no? Y pues fue una película en la que justamente pudieron hacer la irreverencia que quisieron porque nadie les dijo que estaba bien o mal. Entonces creo que es una pieza muy importante para la historia en México. Sí, se dan cuenta además que, porque Cuarón siempre busca como esta honestidad brutal, ya lo vimos también en Roma, pero incluso en Gravity, que no tiene nada que ver, tiene como esta obsesión del ser humano enfrentándose a este vacío físico o emocional en sus películas. Y hay algo que también me llama mucho la atención de Cuarón, es que incluso con la princesita, ya se sentía como una necesidad de contar las cosas de una manera distinta. O sea, yo me acuerdo que de hecho, me enteré mucho tiempo después que La Princesita era, o sea, yo no vi La Princesita porque dije: "Quiero ver una película de Cuarón". O sea, Claro. La Princesita era una muy buena película, y cuando me enteré, pues, creo que por la época de Y tu mamá también, me hizo mucho sentido, que son películas que sin tener nada que ver, me producían más o menos la misma sensación. O sea, personajes jóvenes descubriendo, viviendo, algo, pues, que de un lado parecería mágico, pero bueno, o sea, la trama de Tu mamá también raya en la fantasía también. Y es Sí. muy curioso porque justamente a través de Tu mamá también J.K. Rowling quiso que Alfonso Cuarón dirigiera la tercera película de Harry Potter, El prisionero de Azkaban. Oh, no sabía Y eso. Alfonso decía, no, yo no voy a hacer esa cosa, ¿cómo crees? Y Guillermo del Toro fue el que le dijo, estás pendejo si no lo haces. O sea, con tal cual, con esas palabras. Porque lo que ahora yo veo que J.K. Rowling veía es como su desarrollo en la adolescencia en un coming of age. Y en ese momento es cuando Harry, Hermione y Ron estaban Ujú. llegando a su momento de adolescencia. Incluso les quitó los uniformes de Hogwarts y traían como más ropa común y de calle en esta película, ¿no? Entonces es muy interesante cómo de Y tu mamá también ella pudo ver estas cualidades No para después llevarlo a sabía. una película que es de fantasía completamente. Qué Ostras, no gran sabía dato, eso. Sí, sí, maravilloso. sí. Porque El prisionero de Azkaban es mi película favorita de la La saga de mía Harry Potter, también. Y el También la mía es muy libro. curioso porque van cayendo como las películas favoritas son de Ujú. este tipo. Y fue cuando dije, ah, caray, güey, ¿cómo es posible que cuando era niño esta, cuando era tal esta y cuando era tal esta, pues algo debe de tener de grandioso el señor? Sí, yo creo que pocas personas han reflejado la adolescencia tan bien como Alfonso Cuarón en esta película, ¿eh? No recuerdo una película que haya reflejado también esta etapa por la que todos hemos pasado y a ver, yo era tal cual, o sea, las típicas conversaciones de hombres, igualito que en esta peli, y no por criticar a los hombres, porque no hace una crítica, pero creo que refleja cuando están en esa edad de esa adolescencia, de a ver quién es más macho, presumir con quién te acuestas, con tal, esta, tal. Es así, ¿sabes? Y te digo, no por menospreciar ni nada, es que así eran los Claro. hombres cuando eran más jóvenes. Digo, en este caso ponen a una mujer más adulta, un poco, a ver, que con 30 años me parece muy madura el personaje de Luisa, ojo. muy. Ojo, que yo con 30 años no sé si tenía esa madurez emocional de Maribel Verdú en la película o cómo ella, exacto, manipula y teje las situaciones perfectamente para que llegue a su destino. Ella solo quiere que la verdad salga a relucir y lo hace de una manera súper sutil e inteligente, que me parece de una madurez extraordinaria que no muchas tenemos a esa edad. Bueno, también por la noticia que le acaban de dar, ¿no? Que Claro. se iba a morir de cáncer, también es brutal. Pero uf, me fascinó la película, ¿eh? O sea, de verdad que la volvería a ver una y otra vez, ahora que la vi ya de adulta. ¡Qué joya! Y aparte, me da coraje, porque antes de esta peli, Maribel Verdú no la valoraban en España. O sea, era como, ay, Ay, está guau. Maribel Verdú, y después me da un gusto cómo esta película mostró un antes y un después en ella. Tanto es así que estuvo también en Beautiful, con Iñárritu, En el luego laberinto del en El fauno. laberinto del fauno con Guillermo el Toro, y estuvo también en la de Blancanieves. Ay, uy, hoy, perdónenme hoy, ¿cómo estoy? Eh, Creo que la enfermedad me está pasando estragos, pero también estuvo la de Blancanieves de Pablo Berger. Ujú.
y se ganó Claro. un Goya a Mejor Actriz por ello. Entonces, me da muchísimo gusto que esta película haya marcado también un antes y un después. Y como directores mexicanos han puesto el ojo en actrices españolas. Pasó lo mismo con Goya Toledo en Amores Perros, que antes X, y desde que trabajó con Iñárritu ya cobró relevancia y me da muchísimo gusto que con Maribel Verdú haya pasado lo mismo. Y hasta aquí mi sentencia. Oye, Mary, pero a ti como, o sea, si la película que muestra una realidad que es además, deja tú muy mexicana, muy chilanga, eh, ¿tú cómo lo sentías comparado o cómo te hizo reflexionar sobre también una realidad que pues es muy distinta a la que tú pudiste haber visto en tu ciudad o en tu universidad o en el momento en el que tú la viste, comparada con ese momento tuyo en la vida? Fíjate que, claro, cuando la vi por primera vez era súper joven, entonces no me paré tanto en esta diferencia de clases, pero sí ya me llamaba la atención justo como en este road trip iban sacando todos estos aspectos de la militarización. Luego también hay música de banda, o sea, como que me quedé con pequeñas cositas de México y como también siempre México ha querido mucho a España, esta idealización cuando están en la boda, se acercan a la española, tal, o sea, son ese tipo de cosas que sí me quedé con ellas, pero claro, ahora que vivo aquí y ya ves también la fotografía de algunas zonas de la ciudad, sobre todo de la carretera, es México en su pleno ser. Y toda parte la cámara, me gusta mucho cómo está utilizada en la película porque se acerca muchísimo tanto a los personajes como a los paisajes. Lo sientes muy cercano para sentir esas imperfecciones tanto de los personajes como del paisaje y del contexto político y social de México. Eso me llamó muchísimo la atención, que de hecho os iba a preguntar dónde estaba rodada, porque parece, o sea, hay escenas que parece que van hacia el norte, parecía ya Sinaloa cuando empieza a sonar la música de banda y todo, pero luego sí, supuestamente era en Oaxaca. Sí. Sí, al parecer. Pero bueno, esa fue mi sensación. Ahorita que la vi, creo que me quedé mucho más con ese contexto político y social y también de las clases sociales, porque es cierto que en España no hay esa diferencia tan brutal, ¿sabes? Todos somos mucho más iguales, todos somos hijos de vecino, como dicen allí, y es cierto, y es que verdad, aquí se ve, o sea, Tenoch es hijo de un político corrupto y el otro eso, de una clase súper media baja, y claro, es verdad que en España no tuvimos esa diferencia de clases tan bestial, ¿no? De que de Sí, que verdad tu parece de amigo... castas, ¿no? Aquí. Sí, de castas. Parece un poco como la Totalmente. India en ese sentido, guardando las distancias, por supuesto, pero es cierto. Y creo que es muy complicado de entender para la gente que no ha vivido esa diferencia de clases tan brutales y cómo aquí en México se sigue dando mucho ese malinchismo, ese gusto por el extranjero, esa idealización hacia el blanquito. Y como lo que hablábamos también con lo de tu película, ese racismo todavía muy latente hacia las clases sociales más bajas y cómo el de clase social más baja aspira, no matter what, a pertenecer. Eso me parece muy triste, pero se sigue dando mucho. Creo que es muy interesante como escuchar tu Ujú. postura, ¿no? Porque creo que en ese momento no sé, y te lo pregunto, si habías estado en México o cuál era tu percepción de México en ese momento, ¿no? Entonces ver una película como que te muestra al desnudo, un país como debe de ser también como muy impactante verlo por primera vez, ¿no? Porque pues para mí pues es un poco la normalidad, igual para Will, ¿no? Te Claro. sientes como muy acompañado. Yo sé que son temáticas universales a fin de cuentas, pero pues como dices, esto de ver a los militares en la Ujú. carretera, Claro. la quinceañera a la mitad de la carretera, ¿no? Como todas estas Sí. cosas culturales que solo pasan en países latinoamericanos, ¿no? Que son cosas culturales como, también como quisiera preguntarte como, ¿cuál fue tu primera impresión? O sea, como fue como de, o qué sabías de México en ese momento y cuál fue como la razón por la que te llamó tanto la atención también. Mira, a mí siempre me ha gustado América Latina, la verdad. O sea, os voy a contar un fun fact. Suena muy Venga. whitexican, me da igual lo que opine la gente, pero cuando yo era adolescente, bueno, era rebelde. O sea, tuve mi etapa rebelde, donde odiaba el colegio, no me gustaba estudiar y era muy fresona, la verdad. Era pija, como decíamos en Pija, España. Sí, una una niña pija pija. bastante idiota, la verdad, bastante insoportable. Y estaba, pues, es esa etapa donde
todo lo detestas. Entonces me acuerdo que había suspendido matemáticas porque no me había presentado ni al examen. Y entonces mi padre me castigó y me dijo, estás castigada y vas a estar todo el verano estudiando matemáticas y no hay vacaciones y tal. Y yo, bueno, ok, me valía madres. Dice, pero te cuento que nos vamos a ir a Nicaragua. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿A Nicaragua? Yo tenía como 14 años, una cosa así yo. ¿Para qué? Para que veas la realidad de las cosas, niña, para que te des cuenta del mundo que hay a tu alrededor, que no solo esta burbuja eh, tonta donde tú vives y donde tú te crees que pobrecita y el resto estamos mal. Y me llevó a Nicaragua y ahí ya cambió mi perspectiva completamente del mundo, porque claro, yo era una adolescente, rebelde tal, y mi padre no viaja cómodo. Ahora sí, pero de aquella época que eran más jóvenes y todo, mis padres viajaban con la mochila, ya sabes. Y claro, me llevó a Nicaragua, estuvimos 1 mes y medio en Nicaragua. Ah, wow, un ratote. Sí, un Wow. ratote. Y me llevó por todos lados y estuvimos en lugares súper incómodos también. Admirable de tu padre hacer eso. Sí, saludos al señor Fernández, por de verdad, mis Saludos, respetos. todo mi honor y respeto. Sí. Saludos, papi. Y me llevó, y claro, estuvimos en lugares muy incómodos y me acuerdo que un día estaba estaba desayunando, tío, en una terraza y random estábamos en León, donde nació Rubén Darío, de hecho. Y yo estaba ahí, pues con mis hotcakes, y me viene un niño medio desnudo y me vino a vender chicle. Y fue la primera vez, porque claro, jamás yo en España había visto eso. Me vino a vender chicles y me dijo, ¿me compras uno? Y te lo juro que, o sea, rápidamente llamé a mi padre y dije, papá, que el niño está pidiendo chicles, hay que darle, da todo el dinero que tengas. O sea, ¿sabes? Me sentí así fatal, horrible y hasta me puse a llorar después me dijo mi padre, esta es la realidad de mucha gente en estos países. O sea, este niño, el pobre, no tiene dónde caerse muerto, ¿sabes? Y me quedé con eso grabado y luego ya empecé a vivir más como la realidad de América Latina, ese color, ese sabor, la música, la gente, que me enamoré. O sea, mi primer contacto con Latam fue Nicaragua. Y luego me obsesioné con México, me gustaba mucho México. Prueba que yo vivo aquí. Pero yo no había venido hasta que después vine de turista y me encantó y dije, aquí me quedo. Pero porque viví en Panamá antes, trabajé ahí cuando era periodista y todo. Pero esa viveza de América Latina, esos memes de lo que te estás perdiendo si vives en Suiza o en otro país, creo que es lo que me enamora de Latinoamérica. Me encanta el caos, me encanta la hospitalidad de la gente, me encanta el ruido, la locura, ese color y ese sabor que de hecho Maribel Verdú, Luisa se lo dice a ellos, que es ya al final cuando están en la playa y todo y están ahí los tres y hablando en plan tranqui, justo dice ella, viva México, me encanta México porque México es vida. Y es un paralelismo, Y porque es ella lo va descubriendo como tú lo Sí. descubriste, ¿no? Viendo esos exacto, momentos, ella va exacto. descubriendo un Latinoamérica, un México que no es la Ciudad de México, No porque es la estos Ciudad de dos no México. saben en dónde fregados se están metiendo y la llevan a lo más recóndito del país, ¿no? Y también después de eso, pues es triste como en la voz en off también viene la crítica política, que dice Sí, claro. después, el personaje de Silverio, que no me acuerdo cómo se llama, eh, que dice, después él y su pareja van a terminar trabajando para una cadena hotelera, tal Sí, y tal, y van a perder la libertad que tienen de ir a pescar, ¿no? Entonces es es cierto. Ay, como, sí. como, como muy duro, pero también como Maribel llega ahí antes de que esto se vuelva una costa poblada, ¿no? Entonces, como ella va descubriendo también Latinoamérica es algo muy interesante, y creo que Justo. es interesante platicar cómo, aunado a cómo ella lo va descubriendo, la cámara, al tener lentes angulares casi todo el tiempo, podemos ver los dos contextos en foco casi todo el tiempo, ¿no? Entonces Ujú. vemos lo que pasa detrás y lo que pasa, y eso me parece como brutal que hayan elegido como ese lenguaje, que ahora es muy particular del Chivo Lubeski, ¿no? Lo hace mucho, es como su sello, pero cómo va la cámara muy cerca a ellos, no en un close-up convencional, pero detrás tenemos descubierto toda la imagen de lo que ocurre a través de México. Y eso que tenía y tu mamá también de ir descubriendo, incluso para muchos, que no habíamos tenido para ese momento la oportunidad de viajar por carretera, que era que algo que se podía hacer medianamente en esa época. Lo que también me parece trágico es que poquito después de la película de tu mamá también se clausuró la posibilidad de transitar
de manera segura por las carreteras de México. Mm, No es de que siempre haya sido súper seguro, pero yo me acuerdo que muchos de cuando yo empecé a estudiar periodismo era muy famoso el muertómetro del periódico Reforma, ostras. que creó Jessica Cermeño, una periodista destacadísima también, con quien también tuve oportunidad de conocerla. Y mucho se daba, o sea, de que ya era impensable ir a un lugar así, irte en carretera a recorrer México. Era de que puntualmente ibas de Ciudad de México a Acapulco, de Ciudad de México a Veracruz, de todo, pero nunca de vamos a descubrir el país por carretera jamás. Y eso siempre me dio como mucha pena de pensar que esa película retrata ese último momento en el que hubo la posibilidad de hacerlo y de esa libertad que te mostraba de manera tan contundente y de todo ese color que ellos mismos van viendo en la carretera, que para muchos también fue una especie de descubrimiento, digo, medianamente lo conocíamos y lo sabíamos, pero que ahora veo de manera más clara, o claro, o sea, eso de que México derrotó a la inteligencia artificial en cuanto al surrealismo, que ya lo habíamos hecho cuando también le partimos su madre a André Breton y también se dio un quien vive y dijo, este lugar me sobrepasa. Me encanta que una película que no se lo proponía nos lo demuestra así de manera muy colorida y muy viva y de manera muy sin pretensiones. Era como de, así es, o sea, así se vive de este lado y es algo que también me gusta mucho de Y tu mamá también, con decir lo de la música banda, que creo que es algo importante de mencionar que es la música que acompaña la película. Ujú. Vergara, que fue el productor ejecutivo, extrañamente, a pesar que era un hombre que se dedicó a los deportes y al fútbol, también tenía una disquera que se llamaba Suave Records allá en Guadalajara, que fue la disquera que le dio la oportunidad a gente a quien yo amo y admiro como Silverio, de Sí, tener sus primeros sus discos. proyectos. Sí, claro, y fue gracias a Suave Records, que era de Vergara, es una locura, y se nota muy claro en toda la banda sonora, y aquí sí, necesito que me digan qué opinan ustedes, porque el hecho de haber contratado una banda como Molotov para hacer el tema principal, que no era de que esa canción está padre, la incluyamos, le pidieron a Molotov que compusieran una canción para Y tu mamá también, o sea, al grado que hasta hay un estribillo en la canción que dice, se dice que son los charolastras manchados y gandallas y no sé qué tanto. O sea, ellos tuvieron que ver la película para componer y que creo que es algo que ya no se estila hacer desafortunadamente. A mí me parece increíble como todo este análisis que haces, me hace mucho sentido y el soundtrack justamente es algo que a mí me vuela la cabeza, ¿no? Justo esta canción de Molotov es brutal, ¿no? Yo todavía, bueno, cuando ves el making of, viene también esta canción, ¿no? Y lo que decías de los charolastras. Y pues sí, qué padre cuando hacían canciones que trataban de la película o que hablaban de eso, era maravilloso, ¿no? También tener el oído clínico para poner esta canción del Buki, que ahora yo la escucho y me acuerdo de tu mamá también, Por es supuesto. un himno, ¿no? Y esa escena me parece brutal, la mezcla entre soundtrack y lenguaje cinematográfico, es como una clase magistral de cómo está bien hecho eso, ¿no? Y cómo eso es lo que te lleva después a que estos dos se acaben besando entre ellos, ¿no? O acaben haciendo lo que tenían que hacer. Y Luisa nada más es como, pues bueno, esto es lo que querían tal vez estos dos, pero no se atrevían. Que también toca esa sensibilidad, ¿no? Como de un beso entre dos hombres, creo que era algo que a lo mejor en ese momento no estaba tan plasmado en las películas, ¿no? Y como también de repente me parece interesante analizar esto brevemente, pero cómo a veces la admiración entre dos hombres termina en algo homosexual sin que los dos hombres lo sepan, ¿no? O a veces, hay muchas veces que yo he visto a dos mejores amigos, digo, estos dos están enamorados, que se hacen pendejos, ¿no? Pero su machismo y como la homofobia no les permite ver eso, ¿no? Es como, ¿cómo yo voy a estar enamorado de un hombre, ¿no? Y creo que aquí lo plasma también de una manera que sí, también es a través de la fiesta y tal, pero nadie hace nada obligado, ¿no? Entonces también Pero es como justo ahí interesante. fue el personaje de Luisa, que los Luisa manipuló es que Luisa es para... el pivote, yo creo que Luisa es el Sí, personaje principal de esta película, ahí Sí. realmente. me encantó cómo los manipuló, empezaron el threesome y luego Y acabó ella el los twosome. dejó y ahí se quedan ustedes dos y ya fue el acabose, ya nunca más pudieron mirarse a la cara bien. De hecho, la Tanto que nunca se escena, volvieron a ver, ¿no? Como no, dice la línea final, y la nunca se escena, volverán a ver. no, 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 o sea, fue demoledor. Y esa escena final me pareció tremenda cuando después de años se reencuentran ambos. También súper triste, ya no había ese colegueo tampoco que tenían
de antes. Fue súper frío, como si no se conocieran, y todavía con esa vergüenza y esa culpa de haberse besado entre ellos y la triste noticia, ¿no? Que le contó Tenoch ya a Julio de, bueno, te enteraste que ya pues, se nos fue Luisa. Y ya el personaje de Gael se queda mirando así al infinito con los ojos llorosos. Y aparte, ese momento que ya se ven tan desdibujados, ya como que sin ese brillo en los ojos, ¿no? De que era un poco el gran temor de quienes éramos jóvenes, de en qué momento vamos a terminar siendo estas personas adultas, aburridas, que muestran en ese momento en el que ellos Muy llegan a la grises. cafetería, sí, totalmente ya deslavados. O sea, esa Sí, parte sí. doblemente me duele por el desenlace en el que te enteras de que este personaje que fue de verdad tan estridente dentro de la trama que ya no está y ver su dolor. Pero yo cuando lo vi en realidad, no, yo no estaba pensando: "Ay, qué mal, ya se murió". Estaba pensando en de: "Madres, en algún punto, ¿será que todos estamos destinados a llegar a ese punto gris de la adultez?". De lo que digo, no sé, no existía el término, pero de ser ahí como que un godín x, ¿no? Ahí, nada más viviendo, encontrándote ahí con un amigo de la prepa en un Vips, todo rascuacho. Guau, o sea, ese final a mí por eso me marcó. Sí, tiene un cierre brutal, Sí, no. completa. Incluso en la paleta de color, ¿no? Todo es como, ya llegan también como con un cambio de look, ¿no? Y eso hace que el cierre del personaje Sí, todavía sea como más fuerte, ¿no? Y creo que sí pasa de repente que crees que con tus amigos de la infancia y tal siempre va a haber una amistad, pero a mí me ha pasado que cambia, que eso cambia, ¿no? O sea, y es doloroso porque no te lo imaginabas en ciertos momentos. Entonces creo que es una película que nos toca temas pues muy fuertes también en todo sentido, ¿no? El camino de Luisa pues también debe de ser, debió de haber sido dolorosísimo, ¿no? O sea, tener que ir de todas maneras en el viaje y sacando como, pues sí, como esta versión sabia o lo mejor de ti, pero sabiendo que ya sabes cuál es tu destino final, también debe ser muy duro como poder lidiar con eso y estar lejos de donde conoces, ¿no? También. sí. Sí, y me encanta, pero justo como ella encontró, y esto es por lo que a mí me gusta mucho Latinoamérica y me gusta México, cómo encontró ella esa familia con esta familia de pescadores en la playa que la cogieron, ella cuidaba a la niña. Con Eso no Chuy y es, su familia, Chuy y su sí, familia. Sí. eso no se ve en el otro lado del charco. Perdón, pero la gente es súper fría en general y sí, a mí no me gusta más Latinoamérica por eso. Hay todavía esa calidez, esa hospitalidad y ella encontró ese refugio emocional en gente que no conocía de nada, porque hasta en Tenoch y Julio, eh, pese a todo, ella los quería. Sí. Los quería con todas sus imperfecciones, pero también es muy complicado. Ella en España, si estuviera este personaje en España, no se hubiera ido con 2 adolescentes españoles, no se da tan natural, no se da tan fácil, la gente es más cerrada. Y aquí, pues, encontró ese refugio después de tener un marido idiota, pendejo, que le puso los cuernos y demás, y decir: "Bueno, pues los últimos momentos de vida los quiero vivir bien y a tope y respirar esta libertad". Y la respiró con estos chicos y con esa familia que a mí me encantó de Chuy. También me conmovió mucho, ese momento, fíjate, como que me sentí identificada guardando muchísimo las distancias, pero cómo la gente en Latinoamérica te acoge también sin conocerte de nada. Wow, sí, y fíjate que también curiosamente, algo que me parece muy como de qué chistoso, la cafetería en donde toman esa escena final, que era un Wings que estaba ahí sobre Reforma, ahorita está abandonado. O sea, ahorita hace todavía más trágico pasar por ahí y, pues, ver el lugar vacío, ya sin la marquesina del Wings, que, pues, eran unas cafeterías famosas, ¿no? O sea, que empezaban estuvieron mucho tiempo en el aeropuerto, pero se llamaba Wings. Pero tenía varias sedes en la Ciudad de México y, pues, tenía fama ya de para ese entonces de ser como que medio que una, cafetería en decadencia. Y el otro día que me topé por casualidad con un TikTok en donde te hacen la comparación de las tomas de la película contra lo que es hoy, me agobió verlo abandonado el lugar, porque me acordé Doloroso, ¿eh? sí, me acordé Sí, de justo de que sí, ya de por sí era una escena dolorosa la película, ver esa locación en la vida real que se digo, a María, que también le encanta andar viendo dónde grabaron Amores Perros, pues bueno, ahora sabes, tienes una locación extra y tu mamá también ahí en Paseo de la Reforma, ¿en dónde eh, está? ¿A qué altura? tremendo. Ay, no me acuerdo en qué altura estaba ese Wings, pero la última vez que no sé si sigue el edificio, porque me parece que, o sea, está abandonado todo el edificio porque lo iban a tirar, pero no me acuerdo si estaba por el cruce por donde estaba la Diana.
pero por ahí Ah, estaba ese Wings. pues Órale, cerquita. qué interesante. Sí, 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 ya no sí. existe nada de Ya eso. n Qué pena, ¿no? Porque si esa imagen que es tan desoladora, o sea, tan nostálgica, tan triste, me imagino que justo para vosotros de la Ciudad de México, que conocíais esos lugares, lo sentisteis todavía el doble. Yo pensé que era un Vips, No, pues no sé. casi. casi, parecido, sí. Sí, sí, porque también eran como de taburetes y donde la gente nada más iba a tomar un café y fumar un rato y y a platicar precisamente. Pero sí, y también muestra algo que ya no existe tanto, que es ese tipo de cafeterías, por ejemplo, los Vips que eran 24 horas, ¿no? Donde iba la gente. Ujú. Aquí el primero que hubo estaba en Palmas, el primer Vips que hubo en los 60, que obviamente ya no existe, que era más famoso como fuente de sodas que como cafetería. Pues habla también de algo que se acabó hace muchos años en la Ciudad de México, que eran de estas cafeterías 24 horas, como también lo hizo el Sanborns durante décadas. Ujú. Y me da mucha nostalgia sobre ti, hablando y tu mamá también de ese punto, pero de ver otras películas y de ver otros lugares que sabías que tuvieron una relevancia en el pasado, que hoy son, o sea, que la gente prefiere ir a un frío y horrible Starbucks a revivir lo que era irse a echar El un capitalista cafecito, Starbucks. a ir a echarse un cafecito a esas cafeterías de toda la vida, ¿no? O sea, pero es también, para mí también esas películas es ver la Ciudad de México y pues acordarme de ver cosas que igual y ya no son, otras que igual y sí, para bien y para mal, pero eso me gusta mucho de ese cine de muy dos milero, que pues, es una época también, o sea, crucial en mi vida y que yo veo con mucho cariño también. Y sí, creo que justo vive mucho en esta nostalgia que ahora se ha traído porque pues ya nosotros somos esas personas de treinta y tantos años. Entonces, justamente pues es vivir en la Ustedes. nostalgia. Bueno, tú eres más joven, ¿no? No es cierto. Y algo que me parece muy curioso es que también revivió ahora que la subieron a Netflix. Vi a mucha gente de generaciones más chicas, incluso primos de 19, 18 años, que se identifican con la película todavía, ¿no? Y veía que gente posteaba, ay, acabo de ver y tu mamá por primera vez en el 2025, ¿no? Guau, Y me, qué y locura. me, Mm. y me parecía muy curioso y justo hilé este pensamiento a través de lo que dijiste de TikTok, porque en TikTok empezaron a subir muchas cosas de tu mamá también y dije, wow, qué padre que tuvo como un segundo aire con una nueva generación. Eso sí, 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 sin duda. Y te digo, si a mí me impactó y me sentí nostálgica, no siendo de aquí, me puedo imaginar justo para la gente que la vio por primera vez de la Ciudad de México o para ustedes. Pero oye, que estamos hablando de charolastras, pero no le hemos explicado a la audiencia, bueno, sobre todo a los no mexicanos, que es, cuéntenle, ¿ustedes usan ese término o lo vieron en esa peli y ya nunca más? Pues tú sabes, Will, ahí cómo nace. Pues fíjate que no tengo claro, o sea, bueno, claro que fue un término que medianamente se inventan para la película, pero creo que me parece muy atinado porque siento que sí era algo que como ahora los youtubers que todos tienen así como de hola ternuritas y hola cachorros y eso, pues como que las bolitas tenían como cierta forma de llamarse, a veces, no siempre. Sí me tocó conocer gente que como que se autodenominaban de una manera, pero siempre me pareció muy curioso eso de los charolastras y siento que en esa época sí se usaba porque se estilaba mucho tomar referencias del cine o de la tele para el habla diaria. O sea, yo no puedo contar la cantidad de veces que escuché el Ingesu que decía Adal Ramones en otro rollo Sí. dentro de el habla coloquial. Siento que un poco el charolastra vivió de manera fugaz unos cuantos años en el imaginario de la chaviza, pero siento que no se extendió más allá. O sea, como que también un poco el impacto se fue perdiendo, pero creo que sí, un poco sí, pero siento que le faltó, o sea, si esta película habría sido más del momento de redes sociales, se hubiera quedado más en el inconsciente. Lo de Adal Ramones, bueno, pues era un güey que salía todos los martes en televisión abierta y que todos teníamos ahí, lo veíamos de manera religiosa, yo me incluyo, güey, me encantaba otro rollo, pero pues sí, siento que no vivió mucho más allá, pero sí que lo medianamente, o sea, pero si lo decías, la gente lo entendía perfecto, aunque no lo usara, Ok. si le decías: "Ah, es mi charolastra", pues sabías a qué te referías, ¿no? De que es mi compa, carnal. Sí, sí, sí. Ustedes Y tenían este también este manifiesto. el manifiesto. Está padre eso como de que sí, los grupitos tenían un nombre, ¿no? Pero también como
dentro de la narrativa de la película, como uno como que lo hace un poquito más intelectual, ¿no? Diciendo, sí, del charro lastra, no sé qué y cuánto. Y el otro dice, no, 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 es porque guachaguacheamos la canción de Charo, lastra, charolón, ¿no? Entonces era como muy curioso ver las dos perspectivas de dónde venía el nombre de los personajes, ¿no? Como si Sí, de sí, sí. una... Y de hecho aquí rápidamente voy a leer el manifiesto A ver, charolastra, si me lo Sí, sí, permiten, que el punto número 1 era, no hay honor más grande que ser un charolastra. claro. 2, cada quien puede hacer de su culo un papalote, que era mi favorita. Sí, Eh, eso sigue 3, vigente. sí, 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 esa sí la he vigente. escuchado, sí, sí. Sí, no, y ese de vez en cuando hasta yo lo sigo diciendo. 3, pop mata poesía, que también me parece una verdad universal. O sea, un toque al día, la Llave de llave de la la ley. alegría, ¿no? O sea, hace un pasoncillo. 5, no te tirarás a la vieja de otro charolastra, que completamente se rompe. 6, el que ya habíamos comentado, puto el que le vaya a la América. 7, que muera la moral y que viva la chaqueta. Esa escena en el Club Es Reforma es verdad. muy épica, ya se me había olvidado. Guau, luego 8, prohibido casarse con una virgen. 9, puto el que le vaya a la América. 10, la neta es chida, pero inalcanzable. Y último punto, que es el 11, pierde la calidad de charolastra, chicolastra, el que sea culero para romper, ¿qué? El que sea culero para romper con cualquiera de los puntos anteriores. O sea que sí, o sea, es como ya la regla final de que pierdes tu estatus, que es finalmente ellos dejaron de ser charolastras porque rompen con, Todo. con casi todo. Pero esto también me gustaba mucho, de que tenían como, estaba tan bien construido el universo y tu mamá también, que hasta alguien dijo, ¿y si estos güeyes tenían su propio manifiesto que se inventaron así en un momento de ocio? Que antes vaya que sí lo teníamos muchísimo más, ¿no? Ahorita cualquier segundo que yo tengo libre agarro mi teléfono y abro Instagram, ¿no? Antes, tus ratos libres, pues te sentabas a ver el techo de tu cuarto, ¿no? Y estabas ahí Ujú. escuchando Telejito, yo qué sé, ¿no? Pero, y alguien dijo: Hay que hacer esto", me vuela la cabeza. Sí, a mí me parece como un manifiesto escrito con resaca. O sea, Sí. Y tiene literal. cosas súper sabias también, a Sí, fin de cuentas, ¿no? O sea, como la sabiduría. neta es chida, pero inalcanzable, pues sí, la verdad es difícil llegar ahí, ¿no? Ese es Pero el qué core de cosas la tan... película, ese es el Sí. core de la película, cuando Y hablan también también de la verdad, que es inalcanzable, y es cierto, todos a medias tintas, y esto es la vida en general. También hay una frase que era muy padre, que decía, la vida es como la espuma, por eso hay que darse, ¿no? Entonces creo que era, o sea, creo que tenía como muchas cosas, pues muy poéticas también dentro de esto. De todo lo que parecería un desmadre, nos iba revelando ahí algunas verdades sobre la vida. Por eso, insisto, o sea, una película de road trip siempre va a ser un coming of age, o sea, nos va enseñando cosas, incluso a esta edad, o sea, yo estoy seguro que ahora que yo la vuelva a ver, porque vaya que ahora, después de hablar esto, que quise hacer, confiar en mi memoria, que es lo menos fiable que hay, pues bueno, definitivamente tengo que ver otra vez y tu mamá también, pero estoy seguro que voy a volver a ver cosas y voy a aprender cosas que igual y no vi ni la primera vez que la vi, que pues era un chamaco meco ahí de 12 años, a cuando la volví a ver como de universitario, que es el momento en el que te sientes, o sea, invencible. Tenía un profesor que nos decía que nos sentíamos con las 3 Is, que es invencible, no me acuerdo qué era, invencible, intocable infértil, decía, y no son ninguna de las 3. Este, algo Cierto. así era, o sea, también en una época de mucha soberbia, cuando uno es un estudiante universitario, pues bueno, ya dentro de la humildad de la chavorruquez volveré a ver y tu mamá también. Que está en Netflix, como ya dijo Sergio, para que quieras un poquito más a la plataforma, Will. Poco a poco le voy volviendo a agarrar cariño. Solo por esa Sí. película, pero lo demás, ya No, mejor no, no no. hablo de eso porque luego, ¿qué tal que Sí, me dan ponemos trabajo nerviosa un a día? Mary con sus habilidades de PR cuando hablamos mal de Netflix, pero Sí, sí, no se metan con Netflix, chicos. No, todo bien arriba con Netflix. Netflix, arriba Netflix. Que por cierto, o sea, ya esta es la última reflexión que me llevé de la película. Justo es como Alfonso Cuarón nos habla de esta edad en la que creemos que ser libres es no hacernos cargo de nada. Y nos recuerda con esa honestidad tan cruel
que esa libertad que sentimos siempre es provisional, y que crecer no consiste en ganar estas certezas, sino en perder coartadas. Y ese es el viaje de la vida, el road trip, que una se lleva también cuando ya es más adulta. Y es muy bonito esa reflexión que haces, Mary, porque yo creo que a fin de cuentas, aparte de ser un coming of age adolescente, creo que también es un coming of age tardío para Luisa. O sea, creo que también Ujú. ella descubre pues este camino, ¿no? Entonces creo que es muy padre poder entender los dos coming of age que hay dentro de una misma película, ¿no? Ella descubre la vida en Latinoamérica. Un beso a Maribel Verdú, que la Sí, vamos a sí, invitar sí. a este podcast pronto. Ojalá, ojalá. Y la tradición, a mí de verdad lamento que el cine de road trip no sea algo que se estile mucho en el cine mexicano. Yo me acuerdo que también ya tenía algunos años cuando vi una película que se llama Easy Rider, me Ah, parece como sí. la gran película de road trip estadounidense. Pero Easy Rider también habla del final de una época, que era como el final del sueño como de hippie, ¿no? En donde se acaba esta como ilusión de una nueva sociedad y empieza la guerra y como que hay un quiebre y los ángeles del infierno, esta matanza que ocurre ahí en el concierto de los Rolling Stones. Eh, Me parece que Tu mamá también es también una película de road trip sobre el final de una época y el inicio de otra. El inicio de la época del 2000, pues marcadísima en México por la violencia, por las crisis, por una influencia brutal del narcotráfico, o sea, que siempre la ha habido, sobre todo desde los 70, se habla de la narcopolítica, pero de verdad, fue un cambio de época que se aceleró, o sea, a pesar de inicios del 2000, empezamos como que muy tranquilito de, jaja, voy a bajar una canción de Napster y puf, en 20 años era de, uno ya no puede concebir la vida sin estar conectado. Por eso me gusta también mucho Y Tu mamá también, porque para mí es un coming of age personal y pues fue también como un cierre de época en el que también a nosotros Totalmente. se nos acabó la ilusión de ser chavitos y empezamos a ya ser adultos en la prepa, en la primera década del 2000 con unas realidades que a cada rato nos dan unos putados en la cara brutales. Es Que ya, interesante sí. porque también creo que hay un cambio en la tecnología, o sea, después de esa película se viene toda la ola de los celulares, las cosas, y ahí pues esa película no podría ser lo que es con En los lo celulares, absoluto, ¿no? en Entonces, lo entonces absoluto. también es como bien interesante pensar en esos cambios políticos, sociales y tecnológicos que no podrían, que marcan un parteaguas también. Sí, sí, sí. Y queda como testimonio, o sea, ya siento que ya muchas películas no solo las películas, siento que ya la gente vive para tener que subir a sus stories de Instagram. Ujú. Y Tu mamá también era de verdad una historia de gente que quería salir y eso, o sea, vivir la Vivir. vida, mujeres a su mejor amigo, yo qué sé, pero hacer las cosas Sí. y sin en el pensamiento de quiero hacer contenido monetizable, ¿no? O sea, era El verdadero solamente show don't tell. exacto, o sea, voy a salir y voy a hacer las cosas y me genera todavía más nostalgia, como decimos, o sea, ya de millennials, chavorrucos, esa época que nos tocó vivir, qué maravillosa. Y ahora también me da mucha curiosidad ver cómo ahora hay generaciones muy jóvenes que tienen ese anhelo como por la parte analógica que vivimos, de que la música no la escuchamos en una plataforma de streaming, sino que teníamos que ir a un mix-up y encontrar el CD y lo escuchabas Ujú. ahí en la pared donde estaban los éxitos, decías, bueno, sí me gustó, me lo voy a llevar. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Yo hasta grababa en la radio los hits que me Claro, gustaban. Yo, ay, ya va a salir tal canción y lo grababa ahí. Qué épocas, tío. Y la Qué MTV, que en paz época. descanse, oye. sí, Y ya está en además. TV, imagínate. Radio Kill the Video Star y ahora TikTok Kill the Video Star. Sí, sí, sí. Qué difícil para nosotros que sí nos tocó vivirlo, porque digo, para la gente que igual y no fue fan de MTV, pues como que igual le da un poco. ¿No? O sea, él es totalmente son indiferentes a que se haya o que empiecen a cerrar algunos canales, que la marca ahí sigue. Ujú. Pero para nosotros, o sea, la sensación de, esto se está empezando a terminar, vaya que nos pega, ¿no? Ahí en la edad de decir, pero, o sea, ¿qué está pasando? Y por lo mismo, de pasar por lugares y decir, mira, aquí había una cafetería. Oye, mira, aquí esto era una casa, ahora es un edificio de 45 pisos con 70,000 departamentos. Mm. Oye, ahora a mí me empieza a pasar y eso de que recorro la ciudad
a través de las cosas que ya no son y me saca de onda un poco. Sí, Sí, nos sí, tocó claro. vivir todos esos cambios, ¿no? Eso está muy interesante. El antes y el después en todos Ujú. estos ámbitos. Yo a veces digo, ay, pues que todavía no tengo 20 años y es como, no, no, ya no tienes 20 ni 15 años, ¿no? Y ya han pasado muchísimos años y pues todo va evolucionando, pero hay gente que no lo entiende de estas nuevas generaciones y Sí, no. es un pensamiento interesante. Pero Y es qué bueno que, bonito. sí, no, y qué bueno que vean y tu mamá Ujú. también. O sea, creo que Sí, me parece una película clave para el cine mexicano y en general, o sea, para todas las personas jóvenes, me da mucho gusto que la vean, que la retomen, porque eso sí, debo de aceptar de esta nueva era, me gusta que sea más fácil conseguirlo. Antes, o sea, conseguir películas sí. que no eran necesariamente un hitazo, era de verdad un periplo, porque si era muy acá, tenías que ir con un viejo mamón del Chopo que se llamaba Juan Eladio, que ya se murió, o irla consiguiendo, o de que luego en Pericuapa o Sí, en el centro había lugares donde puedes conseguir películas. En tu videocentro, si es que tenían una buena selección, podías encontrar ahí una que otra, pero de verdad que encontrar cine mexicano bueno era muy complicado. Si tenías cable, podías ver de película, de vez en cuando ahí los Golden Choice pasaban cine mexicano. Muy difícil, de verdad era muy difícil. O sea, yo no saben las que yo pasé por ver Solo con tu pareja. eh, Tardé años en conseguir. Bueno, Cronos de Guillermo del Toro, yo la vi en VHS, porque la encontré en una biblioteca y la renté de una Oh, biblioteca, ni siquiera de un wow, videocentro. Era complicado y que ahora lo tengan tan a la mano, me da gusto, fuera de decir como de, estos chavos lo esos tienen chavos, todo. Al contrario, me da gusto y digo, qué bueno que lo claro. tengan y que no tengan que perder el tiempo como yo, ahí hurgando, ahí en tiraderos. Había una tienda que se llamaba Mercado de Discos en la Alameda y tenían un botadero de VHS que costaban creo que 10 15 pesos, y ahí tenías que ir expulgando a ver si te salía alguna joyita. Digo, no de cine mexicano, en general de lo que fuera, pero no era tan fácil. ya, pero fíjate que a mí me gustaba esa experiencia, aunque no fuera tan fácil, pero disfrutabas mucho Tenía su como el ir a encanto. buscar esa película, sí, igual que ir al Blockbuster, que por cierto va a sacar plataforma de streaming. Ah, Blockbuster, wow. Sí, 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 eso leí que iba a competir con Netflix. qué locura. Ya, qué loco, o sea, ya no sé Vienen qué. por la revancha. Sí, sí, Oye, sí, pero pero sí, wow. prestaba esa situación de ir a buscar tu película, era como un Me objetivo, era como un encantaba. challenge, ¿verdad? De a ver si la encuentro, a ver dónde puedo ir. Yo en León sí, o sea, de donde soy ahí en España me topaba con pared, tío, porque la ciudad es tan pequeña que no te creas que había demasiadas opciones y me frustraba muchísimo, pero iba por todos los videoclubs, librerías, o sea, me acuerdo perfecto y me frustraba mucho. Y ahora es más, ya también cómo está cambiando que la época, o sea, que ahora la gente ya casi no va al cine. A mí me sigue entristeciendo eso de, o sea, fui un par de veces ahora estando en León y éramos 3 en la sala y solo hay 2 cines en la ciudad. Que digo, jo, cómo está cambiando ¿Qué? también todo, o sea, a la vez sí es verdad que tienes el acceso a todo lo que quieras a través de las plataformas de streaming, pero también se me hace súper triste perder esa magia del cine. Creo que es de lo más maravilloso que hay en la vida, la experiencia de ir al cine y cómo ya se ha perdido prácticamente. No sé, me estoy poniendo muy chavorruca, pero me dio Sí, no, tristeza. pero sí está triste que el cine vaya, pues en picada en ciertos lugares, ¿no? Sí, sí, porque Ujú. incluso lugares tan horribles aquí como Tlaxcala tienen como 7 Cinépolis. O sea, Tlaxcala tiene 7 Cinépolis y on- León tiene 2. algo así, Sí. sí, sí, Es sí, que, sí. No, bueno, es que creo que en México todavía la cultura del cine me sigue, encanta sobre eso. todo, y creo que tristemente lo que mantiene los Cinépolis son los blockbusters gigantes y Omar Ujú. Chaparro. Pero, Y Paloma y Nacho. exacto. Y Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Pero sí, definitivamente. Y la verdad es que sigue siendo una actividad muy como de fin de semana, ¿no? De familia, De de hoy domingo, vamos Sí. al familia. cine, sí, de domingo. Y digo, qué bueno. Creo que según el anuario estadístico de cine mexicano, o sea, el año pasado se rompió otra vez récord de cuántas películas se estrenaron, pero desafortunadamente no es lo que más la gente usualmente ve en el cine, ¿no? Porque como también me lo explicaba también, estaba platicando con unas amistades que me decían, pues es que para nosotros las películas mexicanas son las que veías, pero en la tele, ¿no? O sea, como qué, Mm. qué desperdicio verla en el cine cuando la vas a terminar viendo de nueva cuenta en la tele en un año. Que bueno, o sea, tienen un punto en cuanto a cómo la audiencia en general percibe el cine mexicano, pero vaya que a mí sí me gusta verlo en pantalla grande.
Y no sé si así como con Amores Perros ocurrió algo de que hayan estrenado de nueva cuenta o vayan a estrenar de nueva cuenta y tu mamá también, pero me Uy, encantaría estaría verla en buenísimo. el cine, así como nos tocó ver por primera vez Amores Perros en el Sí, cine, que la fuimos a ver bueno, con Ferchi, a quien también le mandamos un saludo, sí, que no nos olvidamos saludos, de ella. Ferchi. Me encantaría ver en el cine y tu mamá también, de verdad, me Sería encantaría. un Uy, sueño. Yo nunca la he visto sí. en el cine. Oye, No, hay yo que tampoco. proponerlo en la Cineteca Nacional. Sí, definitivamente. Y sería un hitazo también, ¿eh? O Sí, sea, sí. ese día que fuimos, la sala llena de Amores Sí, Perros, es verdad, llena. estaba llena la sala. Y ya tenía varias semanas que había estado Sí, sí, exhibiéndose ya. Ya y seguía estando. llevaba más de un mes, yo creo, ¿eh? Llevaba más de un mes y Sí, la sí. sala seguía estando llena, cosa que habla muy bien de nuestro cine mexicano, Ujú. de la calidad que siempre ha tenido. Y pues ojalá lo hagan, así como ahora están haciendo el siglo de Miyazaki, que también me Wow, encanta, pero Miyazaki oye, también. ¿por qué no hacen un ciclo de Cuarón, no? O sea, también me Estaría encantaría ver buenísimo. Solo con tu pareja en el cine, ¿no? O sea, Wow, un Estaría ciclo de Cuarón estaría brutal, ¿eh? porque aparte brutal, tiene unas ¿eh? películas, o sea, Children of Men nunca la vi en el cine. yo sí la vi en el cine Yo no la y vi en no, cines qué esa, ¿no? brutal. O sea, No me yo me puedo acuerdo, imaginar la experiencia de la ver esa primera película. escena de la explosión, o sea, yo Wow, salté en la butaca cuando la vi. O wow, sea, no me lo esperaba. para eso está diseñado el cine, para ese tipo de experiencias emocionales y sensitivas que no te da verlo en una televisión, Sí, sí, sí. definitivamente. Y mira que Total. yo defiendo mucho que la gente, todos deberíamos de tener la posibilidad de ver cine en donde podamos. Yo conozco mucha gente con hijos que lleva años sin ir al cine y que les encantaría que los estrenos también estén en plataformas, porque un amigo me dice, yo pagaría hasta $1,000 por ver una película que esté en cartelera en mi tele, porque pues ahorita con su hija de meses, pues obviamente no puede salir, No puede. ¿no? Mm, Pero vaya que sí, el cine sigue siendo sí, sí. una gran experiencia. Digo, vean cine donde pueda, pero si pueden ir al cine mejor, ¿no? O sea, que es Sí, lo que me encanta. Claro. Y sí, o sea, Cuarón, toda su experiencia cinematográfica está hecho. Digo, Gravedad también fue un lujo sí, verla sí, en la ostras, esa pantalla sí grande, ¿no? estuvo, De esa hecho, sí la vi en cines. ya me tocó verla Ujú. en IMAX y fue, Sí, Wow. yo bueno, o igual. sea, Ujú, brutal verla en esos formatos y agradecer que tenemos esos directores, esos cinematógrafos, ¿no? O sea, el Chivo que lo acompaña en todas sus ujú. aventuras, pues sí vivimos una gran época, ¿no? Una época Total. de oro, la verdad. Sí, sí, que viva el cine mexicano y estos grandes cineastas. Y que viva Sergio también, que tu Sí, 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 que película es va a ser un parte de ello clasicazo también. luego, va a ser un clasicazo. Gracias. Esperemos a ver Recuerden, en retrospectiva, hablando en 20 años, a ver qué tal. recuerden aquí que Sergio acaba de estrenar una peli que pronto se va a proyectar en cines mexicanos Ujú, también. ujú, Así que es parte de esta joya, de esta gran cultura que tiene México sí, cinematográficamente, que a mí definitivamente. me parece impresionante y me encanta. Y es otra de las razones por las que me encanta también vivir aquí, por Muy esa bien. cultura cinéfila que todavía existe y que no está en muchas partes del mundo ya, lamentablemente. Así que viva México y que viva la vida y que muchas gracias por este episodio, que, que me lo he pasado estupendamente con ustedes. Que de hecho, que viva la vida de Coldplay también está inspirado en México, ¿eh? Ojo, Mira, Wow. ojo, ¿no sabían? Sí, sí, Chris Martin se inspiró en México porque tuvo la misma sensación que tuvimos todos cuando vino al país. Vida, Órale, Ale, wow. sí. Así que bueno, Uno ahí más a la tienen lista, junto un con Dua dato Lipa, curioso que ama. más. sí, que aman México, ¿no? Oigan, Sí, yo, sí. yo pensando como en estas road movies, estaría padre como pues tener algunas otras. Estaba pensando para platicar. Hay una que me parece muy interesante que es de Gus Van Sant, que es My Own Private Idaho, y también es un road trip que plasma muy padre Estados Unidos. Entonces, si quieren verla, y luego platicamos porque está muy Ay, chida. anotada, Vale. la voy a ver, no la he visto. Yo Sí, tampoco la he visto, anotada y hay que comentarla también en este podcast. Y luego hay que lanzar encuestas también a nuestro querido público que nos digan de qué quieren que hablemos. Avatar, sorry, pero yo me niego si ustedes quieren hablar de ese tipo de blockbusters de producciones súper bien, pero también que la audiencia nos diga qué ¿qué quieren? temas o qué pelis estaría genial. Pero bueno, el enfoque en el cine latinoamericano en este podcast es importante, remarco. Perfecto, pues sí. Encantado yo también de seguir sus más sugerencias. Y si no, pues ya saben que aquí su podcast de confianza va a seguir hablando de muchos otros títulos clásicos y nuevos. Y pues bueno, pues ahí estamos a la orden. Y pues bueno, yo también muy contento, muy feliz, de verdad. Me encantó poder revisitar, aunque sea de manera memoriosa,
y tu mamá también, pero bueno, anotado también que la voy a volver a ver y pues ya, luego esto ya lo comentaremos nosotros cuando nos vamos por unas chelas, porque ya no vamos a grabar otro episodio, sobre y tu mamá también, pero ya les daré mis nuevas impresiones. Vale, Sí. me encanta la idea. Pues muchas gracias también por hacerme parte del podcast. Estoy muy feliz, pues también de seguir participando y platicando y conocer a nuestra audiencia que les gusta. Entonces estamos ahí pendientes para ver de qué platicamos o a quién invitamos, ¿no? ¿A qué nuevos cineastas Exactamente. mexicanos podemos invitar para A platicar? Alfonso Que Cuarón. Al también, Chivo, también. Esas Diego y promesas. Gael, esas promesas como Diego y Gael. Arriaga, Exacto. Iñárritu. Pero hay que soñar en grande, hay que soñar en Sí. grande, chicos. Pues eso, que muchísimas gracias por este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si no han visto Y tu mamá también, está disponible en Netflix. De verdad, es un peliculón. Y véanla ya de adultos. Los que la han visto de adolescentes como nosotros en su día, véanla de adultos y cuéntenos después en redes sociales qué impresión les dejó la película ya una década o 2 décadas después. Estamos en Instagram como seriamentecine.oficial. Y recuerden en Spotify de seguir el podcast, que les lleva nada, medio segundo, reitearlo si les gusta o no y denle a la campanita para enterarse de las próximas novedades. Y yo aquí me despido. Un placer como siempre, Will y Sergio. Bienvenido de nuevo y contentísimos de que estés aquí. Gracias. Chao.